Bienvenidos al canal Microtécnica. En esta segunda parte seguimos viendo el tema de antenas transmisoras y receptoras, tipos de antenas, qué es lo que más te conviene para vos. Te invito a que veas la primera parte porque si no, mucho no lo vas a entender. En este video hacemos algo práctico para que todos los puedan comprender y todos pueden elaborar sus antenas con las medidas ya realizadas y funcionan prácticamente en casi todas partes del mundo. En unas franjas de frecuencia puede haber alguna diferencia mayor o menor, pero calculan aproximadamente una banda central en 540 MHz. No es que va a recibir solamente... Las antenas se calculan así, supongamos, ¿no? Supongamos esta curva. Yo calculo mi antena para esto, que se llama frecuencia central. Mi antena está calculada para, supongamos, 540 MHz, que podemos tomar como la banda central. Esto es la banda de UHF, se la denomina así porque trabaja en ese rango de frecuencias, que es aproximadamente un rango central de lo que es la televisión digital abierta en prácticamente todos los países del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes me dicen, pero mi frecuencia central es 600 MHz, al menos en mi país. Supongamos, para acá sube, ¿no? Para acá sube la frecuencia. Si acá tengo 540, supongan acá tienen 800 MHz y acá tienen 300 MHz. Un suponer. Mi antena está calculada, esto es una curva de ganancia. Está calculada para 540 MHz. O sea que la mejor recepción yo la voy a tener en 540 MHz y cercano. Pero no es que no va a recibir nada, la puede llegar a recibir con algún tipo de dificultad. En caso de televisión se representa por los píxeles, la televisión digital, que empiezan a aparecer. Eso puede ser un tema de que está la antena calculada por una frecuencia y estás muy alejado del canal que estás queriendo sintonizar. ¿Se entiende? Acá yo, a medida que aumenta la frecuencia, disminuye la ganancia. Ya sea para arriba, en este caso hacia 800 MHz, o disminuyendo la frecuencia. También baja para los dos lados. Supongamos acá tengo 390 MHz, y la ganancia se va a disminuir también, porque la antena está calculada para una frecuencia central de esto. Eso no significa que no va a sintonizar y que solamente te va a sintonizar aquí. No, te sintoniza en toda esta gama, pero se va a ir disminuyendo la ganancia de la antena a medida que se aleja de la frecuencia que está para la que fue calculada, ya sea subiendo la frecuencia o bajando la frecuencia. Siempre se baja. Esto es otro ejemplo para que ustedes puedan tener en cuenta. Vamos a otro tema, el tema de las antenas. Uno me dice, ¿cuál me conviene a mí? Vivo en tal lugar. ¿Cuál me conviene a mí? Vivo en tal otro lugar. El tema básicamente depende de muchos. Depende si tenés edificios, si tenés un espejo de agua, si tenés cerros, montañas, todas lo que son los obstáculos naturales o artificiales. En caso de tener toda una ciudad llena de torres, es un obstáculo artificial porque fue creado por el hombre. Los obstáculos naturales pueden ser por ahí un cerro, una depresión, que también tiene mucho que ver en la antena, ¿no? Nosotros por ahí hicimos antena en el canal que me han consultado. Hubo un suscriptor que me dijo, yo me compré una antena que le salió carísima, una antena de alta ganancia. Supongamos una antena de alta ganancia, podemos dar referencia a esta que hicimos acá, que ustedes ven, es una escalera enorme. Ahí la pueden estar apreciando, que le hicimos aquí. La tomamos con una antena muy puntiaguda. ¿Por qué le llamamos puntiaguda? Porque tiene una ganancia muy puntual. Supongamos, este ejemplo. Yo tengo lo que es la superficie de la Tierra. Tengo mi antena transmisora. Tengo mi antena receptora. Mi casa. Vamos al ejemplo claro. No va a haber problema si yo vivo 50 kilómetros, 40, 50 kilómetros, supongamos, no va a tener problema en recepción siempre y cuando yo haga una antena que pueda captar señales hasta esa distancia, supongamos 40 kilómetros. Si yo tengo toda una ciudad llena de edificios, torres y demás, son todos impedimentos para que la señal llegue de forma directa a mi antena receptora. Entonces acá ya estoy teniendo un problema. Si yo te digo, hazte una antena para 40 kilómetros, si vives a 40 kilómetros, y después me dicen, no me funciona, tu antena no funciona, tu antena no funciona. Y ya varios me escriben a veces, me dicen, tu antena no sirve, tu antena no... Pero no me dijiste que había en el medio, o no lo sabías que había en el medio. Una serie de toda una ciudad o una localidad llena de edificios altos que te impide la señal. Entonces acá se ve reducida la señal porque la señal por ahí empieza a rebotar, rebota acá, rebota, se debilita y por ahí llega mucho antes de lo que es, o llega con muy poca señal a lo que es tu antena receptora. En ese caso necesitas o tener más altura o hacer una antena de mayor ganancia para poder recibir esas señales. Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo también.
30 kilómetros. Yo vivo a 30 kilómetros. 30 kilómetros. Yo te digo, puedes hacer esta antena. Ustedes la hacen y dicen, no, tus antenas no andan, tus antenas no sirven. Tengo un montón de comentarios así, por eso le digo. Y resulta que no sabías, o bien sabías y no me lo comentaste. Por eso yo no te puedo decir, esta antena te va a funcionar a vos. Hacela que te va a funcionar. No porque yo no conozco todos estos temas. Un cerro. Un cerro. Un obstáculo natural. ¿Qué pasa? Esta antena va a funcionar para toda una localidad que está aquí. Acá no va a haber problema. Pero ya yo no la voy a recibir porque estoy del otro lado del cerro y impide que la señal pase para el otro lado. Entonces, si bien las señales pasan por aquí, se dispersan por el espacio, tendría que hacer una antena muchísimo más elevada, con muchísima ganancia y hasta poder llegar a utilizar un amplificador de señal o booster que tiene que ser de muy buena calidad para recibir señales de este ejemplo. Este es otro problema, que a veces muchos no me la... Por eso yo no te puedo recomendar, no les puedo decir, esta antena, hacela que te va a funcionar. Porque depende de todos estos factores que uno no los conoce. Otro tema que les venía a comentar. Tengo una antena, la que hicimos con latas de refresco, que tienen forma de V. Que si no la hicieron la pueden hacer, no gastan prácticamente nada y es un buen ejemplo. Si yo la hago sin reflector, esta antena va a recibir señales en ambos sentidos. Para aquí y para aquí. ¿Sí? Va a recibir, esta es mi antena, recibe para aquí y para aquí, porque no tiene reflector. Es una antena básica, sencilla, te puedo recibir hasta una cantidad de kilómetros. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo mi antena transmisora aquí. Pero tengo otra torre transmisora más alejada, aquí, que tiene otros canales que me interesan. Otra aquí, que tiene otros canales que a mí me interesan. Otra aquí, que tiene otra serie de canales. Si mi antena no tiene reflector, voy a recibir en ambos sentidos. O sea que aquí también voy a recibir esta que está por aquí. Por ahí, esta que está acá. Ya dependerá de la ganancia que tenga la antena. Supongamos esta antena sin reflector puede llegar a tener una cobertura que lo podíamos representar por esto, ¿no? Vamos a hacer esta estación como que está más cerca para que puedan entender el ejemplo. Para que se entienda el ejemplo. Esta es la onda de recepción, o el óvulo de radiación, o el óvulo de recepción. Mi antena, si no tiene reflector, recibe hacia ambos lugares de la misma manera. O sea, me va a recibir estaciones, la torre que está aquí y la torre que está aquí. ¿Qué pasa cuando yo le pongo un reflector? O eso que le pusimos, esa malla. La malla que le colocamos a nuestra antena, el reflector. Si yo le pongo el reflector, mi antena para este lado ya no va a tener prácticamente recepción. Entonces acá se puede resumir que mi antena, en este caso, va a pasar a recibir así. Yo le puse un reflector. Para este lado ya no voy a recibir. Voy a recibir en una dirección. Por eso se llama antena direccional, porque tiene una dirección. Pero al darle más ganancia, voy a recibir más estaciones. Yo acá recibía lo de una torre. Si yo le pongo un reflector, le aumento la ganancia y pasa esto. Y ya voy a recibir antenas que están más alejadas. Pero en este sentido. Para aquí ya esta no la voy a recibir, porque le puse un reflector. Entonces borramos. Ya para acá no voy a recibir, porque le puse un reflector y de ahí para allá, de acá para allá no me interesa recibir señales. Pero le aumento la ganancia. Si bien antes era mi ganancia así, ahora paso a ser así. Si yo le pongo más directores, los directores que a veces se le colocamos, le voy a dar aún más ganancia a mi antena y va a llegar más lejos, pero va a llegar en forma puntual. Ese es otro tema que también es muy importante. Cuando ustedes hacen una antena así, básica, sencilla, aunque sea puede ser esta, acá la pueden ver, esto es un reflector, este es el dipolo. Un ejemplo similar a este. Para acá no voy a recibir, para acá voy a recibir, pero hasta una cierta distancia. ¿Por qué? Porque esta antena no tiene mucha ganancia, no tiene muchos directores, por lo cual no hay un lóbulo que se hace ancho, ¿sí? Pero no tiene mucho alcance, no tiene de ganancia. Entonces con una antena así, yo voy a recibir así. Por ahí si hay más estaciones aquí en el medio, las voy a recibir a todas. Si yo le pongo una antena con mucha ganancia, que la pagué muy cara y yo pensé que comprándome esta antena iba a recibir mucho más señales,
estoy equivocado, porque esta antena es más filosa o más puntiaguda, recibe más en una sola dirección, le da mucha ganancia y paso a recibir de esta forma. Quizás reciba de 2 antenas transmisoras y todas estas que están por acá no las voy a recibir. Entonces tiene mucho que ver la ganancia de la antena. Por ahí, con esta antena, con 3 o 4 directores más, va a pasar a ser una antena direccional, pero no va a ser ni muy puntiaguda ni muy ancha y que sea de corta distancia, sino ya va a tener un alcance así. Entonces yo con esta antena puedo llegar a recibir más señales que con esta de alta ganancia. Esa es la diferencia. Ver la situación en la que ustedes están emplazados. La cantidad de antenas que tienen cercanas y capaz que con esta antena, con unos directores más, yo pueda recibir todas estas antenas transmisoras y esta antena me resulte mucho mejor que esta que es de alta ganancia y la pagué 5 veces más cara. Espero que te haya interesado, que no te haya mareado, me regales un like y te suscribas al canal. Gracias. Chao.